El significado de la película autor Orfeu para leer 4 minutes publicado 03.10. 2019 actualizado 03.10. 2019, El Camino del Cambio, es la primera y más exitosa novela de Richard Yates, adaptada por el director Sam Mendes en 2008. Los merecidos premios de la Academia, los Globos de Oro y un montón de nominación más no hicieron mejor ni peor a la película, que ya querida por el público. Los premios confirmaron una vez más la idea de cuanta convención en la vida. Y de como, en ausencia de amor, todo en la vida incluso las convenciones, se convierte en un infierno. De que trata la película Camino al Cambio? Los personajes de DiCaprio y Kate Winslet, Frank y April Wheeler, son una joven familia. De la América de posguerra de los años 50. Una acogedora casa en Connecticut, do hijo encantador, un trabajo bastante lucrativo para el padre de familia. Todo irradia sacidad y prosperidad. La imagen est enganosa, tanto el marido como la mujer languidissant en las circunstancias que se le ofrecen. El primer encuentro de esta persona prometía una brillante continuación. April, una actriz prometedora, y Frank, un hombre encantador. Que habla tan deliciosamente de Paris, se enamoraron el uno del otro. Hermoso, joven, enérgico, a esta persona se las llama, favorito del destino, deberían tenerlo todo de la mejor clase. Pero Frank se convirtió en un simple oficinista, April en ama de casa. El deseo de establecerse en su propia exclusividad le va a la protagonista a la idea de trasladar a toda la familia a Paris. El entusiasta Sir Wheeler y la bella como siempre será. Wheeler pasa un par de meses mágicos hablando de su plan de futuro y de cómo las cosas cambiarán a mejor. La vida pasa factura, April está embarazada por tercera vez y Frank está dispuesto a cambiar la vida desconocida y poco fiable. Otro lado del océano por una estabilidad, aunque nauseabundamente estable. La mujer no está dispuesta a echarse atrás, porque el camino del cambio está muy cerca y es muy tentador. Una vez tomada la decisión, April no busca compromiso, no deja ninguna oportunidad no solo para ella, sino también para su futuro hijo con Frank. Significado de la película Road of Change. Cuando eres especial, cuando eres mucho mejor que los demás, es difícil soportar la vulgaridad de la rutina diaria. Las amas de casa del barrio te odian en secreto, pero en realidad solo te envidian. Su marido te lanza mirada ardiente y amorosa. Y tu misma día tras día es lo único que hace ocuparte del interminable trabajo doméstico. Así podría describirse a la fracasada actriz April Wheeler. Frank tampoco es un plancton de oficina, al uso, habiendo estado en la guerra, habiendo vivido un poco en Paris, el joven tiene talento. Y resulta atractivo para el sexo femenino a su manera. Los Wheeler son especial, tienen una mirada más brillante, bromean con más ingenio, razonan con más audacia. El pensamiento de su propia singularidad no da trégua, la vanidad se agudiza desde dentro. La idea de mudarse a Paris se convierte en una huida del vacío y la desesperanza. La historia de los Wheeler de Revolutionary Street refleja mucha otra historia semejante. Una vida cotidiana gris y sin alegría, la vanidad de las vanidades. Pero la vida es una, y de vez en cuando surge el deseo de vivirla de forma más rica, con más sentido, más significativa. Un nuevo día trae nuevos alimentos, y la idea del cambio vuelve a dejarse de lado. Los Wheeler rebeldes deciden hacer un cambio global. Ahora todo parece ser diferente. Es diferente, por supuesto, bien, pero no de las acciones, sino a pesar de ellas. El Camino del Cambio no trata de una versión de lo que ocurre tras un cambio de estilo de vida. La película trata de las contradicciones internas disfrazadas de cansancio y de la búsqueda de lo nuevo. No en vano, el matemático emocionalmente inestable John, que actúa como voz de la verdad en la película, apoya y cree inicialmente. En una parte tan sincera y valiente, pero se decepciona rápidamente cuando ve que todo eso no es más que una bonita fachada, detrás de la cual no es nada. No es la preocupación por su vecino lo que empuja a esta persona a mudarse,
sino el egoísmo, la incapacidad de escuchar y comprender al otro. No es de la rutina y del vacío exterior de lo que huyen los protagonistas, sino de la escalofriante muerte intérieure del alma. El sentido del final de la carretera del cambio, lo peor es vivir un sueño que nunca se hará realidad, confisa April a su vecino Shep. La protagonista sigue luchando con su propia emoción, pero ya está lejos de la realidad. La única solución a todo su problema es mudarse a cualquier parte. La vida efímera en otro lugar implica, sin embargo, la misma interioridad, el mismo vacío. Su propia singularidad no está a la altura de las expectativas. April ya no es especial, pero no puede vivir una vida que no si la suya, una vida rutinaria y rutinaria. Y no quiere hacerlo. Tras haber matado la nueva vida que había nacido en ella, la será. Wheeler mur de hemorragia. Su familia, mur, con ella, Frank, perdido y devastado, los niños, medio huérfano. El final es un concentrado de miedo humano, intento incierto de crear un castillo de arena, deseo ardiente, delirio. El vector correctamente establecido de lo nuevo y el présent tan monstruosamente simple conduce a los protagonistas a un callejón sin salida. El futuro brillante se convierte necesariamente en oscuridad impénétrable, si se esfuerzan por conseguirlo, al mismo tiempo que huyen de su propia debilidad. Admin.